Imagina un mundo donde las estatuas no se hacían para ser admiradas por los hombres, sino para mirar fijamente a los ojos de los dioses en una oración eterna que desafiaba el tiempo. Un mundo esculpido en el fango donde nació el tiempo, la escritura y el miedo. Bienvenidos a Arte a través de la historia. Soy Patricia Betancourt y hoy nos adentramos en el creciente fértil para descubrir el misterio de Sumer, la civilización que colocó los cimientos del mundo antiguo. ¿Y de dónde nacieron los mitos más antiguos de nuestra cultura? La respuesta está aquí, enterrada bajo el barro de Mesopotamia. Tranquilo, Pedro, ya nos vamos. ¿Iniciamos viaje? ¿Ya están listos? ¡Vámonos! Arte del cercano Oriente 2. Sumeria, el código secreto del arte y los dioses del fango. ¿Ya estás suscrito? Es gratis y me apoyas para seguir creando contenido como este. Iniciamos el viaje en el llamado creciente fértil. Para entender el arte de Mesopotamia, primero debemos entender su geografía. Imaginen el extremo meridional de lo que hoy es Irak, una llanura azotada por un clima inclemente, donde dos titanes, los ríos Éufrates y Tigris, traen el deshielo de las montañas en primavera. Pero hay un problema, estas crecientes llegaban justo antes de la cosecha y cada 10 años más o menos lo hacían con una violencia destructiva apocalíptica que lo borraba todo. Sumeria, una tierra de contradicciones absolutas. Tenían agua dulce en abundancia y tierras sumamente fértiles, pero carecían de todo lo demás. En Sumeria no había grandes bosques de madera, no había metales, no había piedra, nada. ¿Cómo construyes una civilización si solo tienes barro bajo tus pies? Para sobrevivir, los sumerios tuvieron que hacer dos cosas que cambiaron la historia humana. Organizar una gran cantidad de mano de obra interminable para domar los ríos con canales y crear el comercio a larga distancia. Por eso, cuando los sumerios explicaban en sus mitos el origen del ser humano, decían con total naturalidad que el hombre había sido creado para trabajar. Esto nos lleva a la primera gran clave de nuestro curso. A diferencia del arte occidental, donde el hombre es el centro del universo y goza de libertad de movimiento, en el arte oriental el ser humano es episódico, es el simple soporte de una idea. Aquí el arte no se hacía por estética, cumplía una función mágico-simbólica. El propósito de una obra era propiciar el poder sobrenatural de la divinidad a través de un estricto ritual. Cambiar el canon o innovar el estilo artísticamente hablando era peligroso porque romper el formulario significaba romper la efectividad del milagro. Miren la arquitectura. Al no tener piedra, el material exclusivo fue la arcilla, el adobe y el ladrillo. Como la madera local de palmera o tamarindo es corta, las habitaciones tenían que ser estrechas y alargadas para que las vigas aguantaran. Para romper la monotonía de estos espesos muros ciegos de barro, los artesanos inventaron los resaltes exteriores y una decoración preciosa. Miles de conos de arcilla cocida y pintada, embutidos en los muros para formar mosaicos geométricos. Todo el conjunto arquitectónico giraba en torno a grandes patios centrales que eran los verdaderos ordenadores del espacio y los difusores de la luz. ¿Y por qué construir hacia arriba en forma piramidal?
porque el templo era el lugar mágico donde la esfera de los dioses y la de los hombres se tocaban. Los dioses sumerios no eran creadores, eran ordenadores del caos primigenio del agua. Ellos bajaban del cielo y caminaban entre los hombres. Por eso la capilla en lo alto del Sigurat estaba diseñada para ser la morada física de la divinidad. E incluso esos misteriosos orificios que vemos hoy en las paredes del Sigurat de Ur no eran decorativos, servían para evacuar el agua de las terribles crecidas de los ríos. Las piezas icónicas del periodo Uruk. Entraremos de lleno en las obras de arte que debes conocer. La primera es esta gema, la Dama de Uruk, esculpida en mármol a tamaño natural. Se cree que es la efigie de la diosa Inanna, la gran señora de la fecundidad y la abundancia. Aunque hoy la vemos desnuda y serena, debemos imaginarla en su máximo esplendor. Se podría ver algo así, con su cabello partido al centro, iba cubierto por una fastuosa peluca de oro, sujeta por detrás de las orejas, y sus enormes ojos estaban incrustados de conchas brillantes y lapislázuli azul profundo. En este rostro del cuarto milenio antes de Cristo están ya contenidos todos los rasgos que inspirarían la estatuaria femenina de la antigüedad. La siguiente parada obligatoria es el vaso de Uruk, un impresionante cilindro de alabastro de 1 metro de altura que funciona como un cómic sagrado. En él se narra la festividad del Año Nuevo Agrícola, cuando el pueblo ofrece las primicias de la tierra a la diosa Inanna. Para que calculen su tamaño, lo vemos junto a una silueta de una figura humana. Si miramos el friso inferior de abajo hacia arriba, vemos el río Éufrates representado como una línea sinuosa. Luego, las espigas de cebada y palmeras. Encima, una hilera perfecta de ovejas y carneros, seguidos por portadores desnudos que llevan las ofrendas. En la cima, la gran diosa Inanna recibe los dones frente a los juncos sagrados, protegida por el príncipe de la ciudad, quien encarnaba al dios pastor Dumuzi. Y no podemos hablar de Uruk sin mencionar su mayor invento cotidiano y artístico, el sello cilíndrico. Tallados en piedras preciosas o mármol, cada uno era estrictamente personal y único. Eran las firmas de la antigüedad para sellar documentos de arcilla o mercancías. Al hacerlo rodar sobre el barro blando, creaban un motivo infinito, en este caso de animales domésticos. Los temas podían variar mucho, eran personales y dependían de quién iba a aportarlo como su sello o firma personal. Animales fantásticos o híbridos, de cuellos serpentiformes y entrelazados, de los que con el tiempo derivaría el modelo canónico del felino con cuello y cabeza de serpiente Cirrus, nombre sumerio para la serpiente rojiza o serpiente feroz. Otro tema, los héroes como el domador de animales, un tema religioso tan potente que incluso viajó hasta el arte del antiguo Egipto. En este se dibujó con pocas líneas y las partes sobrantes de espacio se adornaban con peces, estrellas, cruces, rombos y elementos por el estilo. En otras palabras, la importancia que podía suponer el tema se suprime en favor de la decoración. Este estilo se denomina estilo de brocado, pues la repetición de pequeños motivos de relleno son característicos de las telas bordadas. El periodo protodinástico y el reino de las falanges. Hacia el año 2800 a.C., entramos en el periodo protodinástico o dinástico temprano. Las disputas por los derechos de regadío se volvieron tan violentas que los sumerios entraron en una auténtica edad de héroes.
es la época de la célebre epopeya de Gilgamesh. La epopeya de Gilgamesh, considerada una de las primeras obras literarias del mundo, es una monumental creación anónima que se originó a partir de un mosaico de leyendas ambulantes y 5 poemas sumerios independientes sobre el histórico rey de Uruk, adquiriendo una forma unitaria en la época casita y su versión definitiva en Nínive, grabada en caracteres cuneiformes en la biblioteca del rey Asurbanipal. Más allá de su incalculable valor histórico y su inmensa difusión en el mundo antiguo, con tablillas halladas desde Anatolia hasta Egipto, que influyeron directamente en los relatos bíblicos como el diluvio universal del Génesis, la verdadera trascendencia del poema radica en que constituye la primera reflexión filosófica de la humanidad, adelantándose por siglos a los griegos. A través del contraste entre la vida civilizada que representaba Gilgamesh y la existencia indómita de su amigo Enkidu, la epopeya aborda con madurez la profunda impotencia del ser humano ante la muerte, al narrar la tentativa fallida del rey por alcanzar la inmortalidad. El poema concluye con un desarrollo cíclico y una gran lección de resiliencia. La vida eterna está reservada de forma exclusiva para los dioses, por lo que el hombre debe aceptar su naturaleza mortal y comprender que la única inmortalidad real a la que puede aspirar es el legado y la fama imperecedera de sus propias obras. En esta época ocurre un cambio político radical. El poder se seculariza. Las ciudades se rodean de dobles murallas de seguridad y el palacio real se desliga por primera vez del templo. El gobernante ya no es solo el pacífico sumo sacerdote o En, ahora da paso al Lugal, el rey guerrero, y al Ensi, el gobernador de la ciudad. Como el acceso a los santuarios de los templos estaba estrictamente restringido a los sacerdotes, los nobles y la élite idearon una solución artística fascinante. Encargaban estatuas votivas de sí mismos para ser llevadas ante el dios. Estas esculturas encarnaban la esencia misma del devoto, su espíritu se quedaba allí rezando cuando el cuerpo físico no estaba. Todas responden a la estricta ley de la frontalidad. Tienen las manos entrelazadas en el pecho en señal de atención y unos ojos gigantescos, desorbitados, sumidos en el éxtasis sagrado de la comunicación divina. Utilizaban piedras que tenían que ser importadas y la dureza del material permitía la durabilidad de la pieza, es decir, la acción de la oración permanente. Entre los orantes más conocidos y mejor conservados se encuentran las 12 estatuas conocidas como el conjunto del tesoro de Tel Asmar. El conjunto fue encontrado durante la temporada de excavación de 1933 al 34 bajo el piso del templo dedicado al dios Abu. Las estatuas habían sido cuidadosamente apiladas en una cavidad alargada junto a un altar en el santuario. La cuidada ubicación sugiere que fueron enterradas intencionalmente. Sin embargo, el motivo del entierro y la persona responsable del hecho no está clara. Una teoría es que un sacerdote periódicamente enterraría las figuras acumuladas más viejas o deterioradas para dejar espacio para las más nuevas. Vamos a ver algunos de estos orantes. El poder terrorífico del cementerio real de Ur. Pero si quieren entender cuán absoluto, terrorífico y sagrado
era el poder de estos reyes sumerios, tenemos que descender 10 metros bajo tierra a las tumbas de la primera dinastía de Ur, excavadas por Sir Leonard Woolley. Lo que descubrió allí conmocionó al mundo. En la tumba intacta de la reina o sacerdotisa llamada Puabi, apareció un ajuar de un refinamiento artístico inimaginable. Copas de oro, puñales, joyas de lapislázuli, arpas hermosas decoradas con taracea de nácar y majestuosas cabezas de buey y toro cubiertas de oro. El carnero apoyado en un arbusto florecido, símbolo tal vez del árbol de la vida, es la versión monumental de los animales protegidos y alimentados por Dumuzi, que trepan el místico árbol de la vida. Esta es una reconstrucción del arpa de la reina. Las piezas de madera, las clavijas y las cuerdas son modernas. Los bordes de la caja de resonancia están decorados con bandas de incrustaciones realizadas en lapislázuli con decoración de mosaico de concha nácar y piedra caliza roja engastada en betún. Delante de la caja de resonancia está una cabeza de toro. Los cuernos no son originales. Lo demás sí. Ella está cubierta de oro, los ojos son de lapislázuli y concha, y el cabello y la barba son de lapislázuli. Se desconoce el significado de la barba. El panel del frente es una placa trapezoidal alargada elaborada con la técnica de la marquetería o mosaico. Las siluetas de las figuras están delicadamente talladas en concha o nácar de tonos claros, incrustados sobre un fondo oscuro de betún, que es el asfalto natural. La escena se divide verticalmente en 4 registros claramente delimitados, mostrando un mundo donde se mezcla el mito, los héroes antropomorfos y las fábulas de animales. En la parte más alta vemos a una imponente figura humana de frente, con largas barbas y cabello ondulado al estilo sumerio. Sostiene y abraza firmemente por el cuello a 2 toros con rostros humanos, toros androcéfalos. Esta iconografía representa el control del orden humano sobre la naturaleza salvaje y el caos, un motivo decorativo clásico asociado frecuentemente a la figura del héroe mitológico de Gilgamesh o a una deidad protectora. A partir de aquí, las escenas dan un giro fascinante hacia el reino de la fábula. Los animales actúan como humanos, sirviendo un banquete. A la izquierda, un lobo o hiena erguido sobre sus patas traseras actúa como un carnicero o mayordomo, sosteniendo un cuchillo y organizando cabezas de animales y bandejas de carne sobre una mesa de madera. A la derecha, un león, también erguido, transporta alegremente una jarra de vino o cerveza y una copa cónica, listo para servir la bebida. Hace 4600 años, los sumerios ya utilizaban fábulas de animales personificados, mucho antes que Esopo o las fábulas medievales. Este es el registro más hermoso para conectar con el objeto real, ya que muestra el uso de los mismos instrumentos musicales de la tumba. Un oso erguido sostiene el marco de una gran arpa idéntica a la pieza original, ayudando a sostenerla. Justo al lado, un animal más pequeño, identificado a menudo con un asno o chacal, rasguea las cuerdas del instrumento. Debajo del arpa, un pequeño animal parece sostener un instrumento de percusión o una sonaja. El panel cierra en la base con una escena mística vinculada al viaje del alma. A la izquierda destaca un hombre escorpión, una criatura mitológica sumeria asociada a las montañas del inframundo y a la custodia de las puertas del sol. A la derecha, una gacela erguida sostiene 2 grandes copas o vasos de almacenamiento, completando este desfile ritual de criaturas. A pesar de la cantidad de personajes, la disposición es simétrica, especialmente en el primer registro. Y las figuras están perfectamente silueteadas para resaltar contra el fondo negro de betún,
garantizando que se viera bien desde la distancia durante los banquetes de la corte. Este panel es el ejemplo visual de la sofisticación de la corte de Ur y cómo el arte entrelazaba la música, la religión y el mito en un solo objeto de lujo. Este es el sello y la impronta de la reina Puabi. Podemos apreciar la pieza original, un cilindro pequeño tallado en lapislázuli, una piedra semipreciosa de un azul profundo y magnético que los sumerios importaban desde las remotas minas de Badakhshan en el actual Afganistán. El uso de este material ya nos habla del inmenso estatus económico y del poder de su dueña. A la derecha vemos la impresión moderna sobre arcilla blanda que revela la narrativa visual en bajo relieve estructurada de forma impecable en dos registros o frisos horizontales separados por una línea divisoria. La temática central de la obra es una escena de banquete ritual, uno de los motivos iconográficos más célebres y codiciados del periodo dinástico temprano hacia el 2600 al 2500 a.C. En el extremo izquierdo del friso superior saltan a la vista varios caracteres grabados. Es una de las poquísimas piezas de este tipo que incluye texto. En ella se lee claramente en sumerio, Pua-bi Nin, que quiere decir reina o señora Puabi. El texto solo menciona su nombre y su título autónomo, sin hacer referencia a ningún esposo o rey, lo que sugiere fuertemente que gobernó por derecho propio. Inmediatamente al lado de la inscripción vemos a una figura femenina sentada en un trono o silla notablemente más ornamentada y detallada que las demás. Es la propia Puabi. Viste un manto elegante, drapeado sobre el hombro y lleva su cabello recogido en un voluminoso moño, el peinado característico de la alta sociedad sumeria. Puabi sostiene en alto una copa de vino o cerveza, brindando con otros dignatarios masculinos sentados frente a ella. Un detalle bellísimo y sutil de observar es como la sirvienta de pie justo detrás de la reina coloca suavemente su mano sobre la espalda de Puabi, un gesto íntimo que denota la estrecha relación de confianza con su séquito femenino. El friso inferior complementa la escena mostrando a más comensales sentados portando copas cónicas y siendo atendidos por sirvientes que llevan vasijas para rellenar las bebidas. En el extremo derecho de este registro inferior se distingue una elaborada mesa auxiliar de patas cruzadas tipo tijera, cargada de alimentos o recipientes listos para el servicio, asistida por uno de los criados. Observen cómo los cuerpos están tallados combinando el torso de frente con las cabezas y las piernas de perfil. Herencia visual que luego veremos muy marcada en Egipto. Fíjense los enormes ojos estilizados, tallados de frente y diseñados para transmitir una mirada fija y sagrada. Sir Leonard Woolley encontró este sello de lapislázuli literalmente apoyado contra el brazo derecho del cuerpo de la reina en su cámara funeraria, sujeto originalmente con alfileres de oro a su capa o manto. Ella se llevó su firma y su identidad al más allá. Este sello es la ilustración perfecta de cómo los sumerios utilizaban el arte no solo como un objeto estético, sino como un documento político, social y religioso de primer orden. Pero el verdadero hallazgo arqueológico fue escalofriante. En el foso y el corredor yacían los esqueletos de decenas de soldados con sus cascos de bronce y sirvientas y mujeres músicas rodeando los instrumentos. Todos ellos personas jóvenes que voluntariamente o bajo un poder absoluto coercitivo se tomaron un veneno para acompañar a su señora al más allá. Miren esta ilustración de 1928. Observen a las mujeres con las liras y los carros con los bueyes atrapados en el fondo del fango. Imaginen la música sonando en esa fosa profunda, mientras cada uno de ellos tomaba su copa con veneno. El impacto visual que esto generó en la sociedad sumeria fue tan sobrecogedor que este tipo de entierros nunca se repitió.
La ilustración nos sitúa en el fondo del foso real, a unos 10 metros de profundidad, justo antes de que el cortejo consuma el trágico ritual. En la parte posterior se observa la tumba construida con muros de ladrillo y rematada por una falsa bóveda blanqueada. Dentro de ella ya descansa el cuerpo de la reina. Custodiando la entrada al sepulcro se pueden ver a los soldados con lanzas, tal y como se documentó en la excavación. En primer plano destaca un pesado carro de guerra sumerio con ruedas macizas de madera enganchado a un equipo de bueyes. Fíjense en los mozos y conductores que sujetan a los animales. Woolley descubrió que los bueyes también fueron sacrificados en el mismo sitio dentro del foso. Vemos un grupo de guerreros sumerios de pie, vistiendo los largos mantos de cuero y portando lanzas. Cerca de la entrada a la bóveda, dispuestas en hilera, están las mujeres jóvenes de la corte luciendo sus majestuosos tocados florales en la cabeza. Entre ellas se aprecian las arpas con cabezas de toro. La ilustración congela el momento exacto en que el séquito de músicos, damas de honor y sirvientes se prepara para ingerir el veneno que los adormecería para siempre, con el fin de seguir sirviendo a su señora en el más allá. Piensen en el poder de un gobernante capaz de hacer que 70 personas en la flor de la vida bajen a una fosa para servirle en la eternidad. En esa misma necrópolis se halló la pieza cumbre de las artes decorativas sumerias, el estandarte de Ur, una pequeña caja trapezoidal decorada con la técnica de taracea, usando conchas, coralina y lapislázuli engastados en asfalto. Su lectura es el resumen perfecto de la sociedad sumeria. En la cara de la paz vemos el triunfo de la civilización, pastores y comerciantes llevando tributos de bueyes, peces y onagros, culminando arriba con el rey banqueteando y bebiendo vino con sus generales mientras un arpista y un cantante lo deleitan. En la cara de la guerra vemos la brutal maquinaria militar de Sumer, carros de guerra pesados, arrollando cadáveres desnudos y la temible infantería organizada en falanges compactas, armada con lanzas, con puntas de bronce y protegidas por mantos de cuero reforzados. La crónica de una guerra ancestral. La guerra entre ciudades-estados sumerias quedó inmortalizada para siempre en la estela de los buitres, la primera gran narración histórica del arte. Esta pieza conmemora la sangrienta victoria del rey Enantium de Lagash sobre sus eternos rivales de la ciudad de Uma por los derechos de agua. Los soldados de Lagash desfilan en formación sobre un suelo plagado de cadáveres. Su nombre lo dice todo. Vemos a los buitres sobrevolando el campo de batalla, llevando cabezas y extremidades de los vencidos en sus picos. En la otra cara, la victoria se vuelve divina. El colosal dios titular, Ningursi, sostiene a todos los enemigos atrapados dentro de una red gigante, mientras golpea con su mazo a los que intentan asomar la cabeza. Es una declaración artística brutal. La armonía entre los hombres y los dioses es la única base para la paz del Estado. Esta representación gráfica de la crueldad y la violencia en la guerra sigue siendo impactante hoy en día y permite comprender las tensiones políticas y las luchas de poder que caracterizaron a la antigua Sumer. A finales del tercer milenio antes de Cristo, un rey de la ciudad de Uruk llamado Lugal-Sagesi logró algo inédito. Conquistó las ciudades vecinas y unificó a toda Sumeria bajo un solo gobierno, por primera vez en la historia. El mundo de las ciudades-estado independientes había terminado. Había nacido el primer imperio sumerio. Pero la gloria de Sumeria estaba a punto de ser eclipsada desde el norte. ¿Cómo te parece, Pedro? En la corte del rey de Kish,
un joven sirviente de origen semita y de pasado misterioso, estaba ganando poder. Dicen las leyendas que su madre, una sacerdotisa, lo tuvo en secreto y lo abandonó en una canastilla de juncos en las aguas del río Éufrates. ¿Les suena familiar esa historia? El río no lo ahogó, un barquero lo salvó. La diosa Inanna lo bendijo en sueños y este joven copero terminaría arrebatando el trono, unificando toda la Mesopotamia y autoproclamándose señor de las 4 partes del mundo. Su nombre era Sargón I de Akkad y con él el corazón del mundo se desplazó para dar inicio al imponente imperio acadio. Pero la historia de cómo este hombre desafió a los dioses sumerios y construyó el primer gran imperio multiétnico de la Tierra, la desenterraremos en nuestra próxima clase. No olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones para no perderte el choque entre sumerios y acadios. Y déjame en los comentarios qué fue lo que más te sorprendió del cementerio de Ur. Si te gustó, dame un fuerte like y nos vemos en el próximo episodio, Viajeros del Arte. Pedro, ¿también quieres conocer el Imperio Acadio? Adiós.